La serie de John Sheldon nos da un panorama bastante importante de la situación que está pasando hoy en día en las congregaciones. ¿Vamos a misa? Yo sí. ¿Después de lo que ha pasado? No será un corte. No importa, tengo que ir. Voy contigo. Nunca nos sentamos aquí. Da igual. Estamos lejos del punto acústico ideal. Coyote. Queridos amigos, amémonos unos a otros. Y eso significa que somos responsables de compartir ese amor con todos los que nos rodean. Cojámonos de las manos y oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por reunirnos aquí hoy para orar y abrirte Ya nuestros estoy. corazones. Vámonos. Disculpe, ¿soy el único asombrado por la increíble hipocresía de este sermón? No paran de hablar de amarse unos a otros y de que Dios es amor, pero no cuando se trata de mi madre y nuestra familia. ¿Y por qué? Porque mi hermano ha embarazado a una mujer 11 años mayor que él, que podría decirse que fue un acto de amor. Así que en este vamos a hablar de hipocresía cristiana. Un tema bastante complicado de hablar y de explicar, porque de igual manera es algo que a mí me ha afectado, que a mí me ha pasado, pero es importante que hablemos de esto. Así que quédate hasta el final para que puedas ver de qué estamos hablando. Hablemos de hipocresía cristiana. La hipocresía en las congregaciones y la falta de misericordia, empatía y amor ha aumentado últimamente en nuestras congregaciones. Hoy, las iglesias se han vuelto un lugar donde tú te reúnes para ser juzgado por lo más básico, desde tu forma de vestir hasta las situaciones que tú estás pasando, como lo pudimos ver en el video. Ahora, esto es una situación espiritual que está afectando realmente a toda la comunidad. Y de eso vamos a hablar en estas secciones que vienen a continuación. Quédate hasta el final para que puedas saber de qué se trata y también puedas hacer tus propias conjeturas y puedas aportarnos si estás de acuerdo o no, en este caso sobre los temas que vamos a abordar. Recuerda darle like, compartir este video para que nos ayudes a seguir creciendo y seguir subiendo contenido. ¿Por qué pasa esto? Muchas de estas situaciones que están pasando es por la negligencia doctrinal de nuestros líderes. Hoy en día se habla de todo, desde teorías conspirativas, desde idolatría hacia un país, hacia un pueblo, o muchas cosas que se están viendo como el diezmo y demás. Pero no se está hablando de una buena moral y de una buena construcción dentro de la comunidad cristiana. Antes se le conocía al mundo cristiano o al mundo evangélico por la moral que pues precisamente profesaba. Incluso esa era la diferencia que teníamos con el catolicismo romano, que el catolicismo romano a veces te fundamenta solamente en idolatrar a algo y el pueblo cristiano se fundamentaba en que nosotros viviésemos de una mejor manera y nos comportáramos mejor que muchos de allá afuera. Pero hoy en día eso se ha perdido y esto, créanme, es muy preocupante. ¿Por qué los líderes tienen la culpa? Hoy podemos ver que ya no hay criterios propios en las congregaciones. Incluso a veces es malo pensar por sí mismo. Muchas personas o muchos líderes te van a decir, estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios, pero cuando tú descubres la verdad, ya no les gusta esa parte. Bueno, en este sentido, ¿por qué culpamos un poco más a los congregantes que a los líderes? Porque últimamente la Iglesia de Cristo se ha convertido como de esas empresas multinivel. ¿Qué quiere decir esto? Que el más grande es el que tiene toda la dirección y así va escalafón por escalafón. Y esto nunca debió ser así. Por eso muchas veces, ya sea diferentes religiones o personas ateas, nos llaman como sectas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy en día el cristiano, al no tener un criterio propio, un pensamiento propio y de igual manera no tienen ese fundamento en las escrituras, solamente copian y replican lo que ven sus líderes. Hoy podemos ver una serie de líderes que buscan solamente su llamado, buscan mente su reconocimiento y no están buscando realmente la enseñanza de empatía. Hoy se ha dividido la iglesia en dos secciones: la iglesia docente, o sea, la que enseña y la que predica, y la iglesia congregante, la que solamente va a escuchar. Y esto no es así. Todos somos iguales y por lo mismo que somos iguales, debemos entender que hay una comparativa en todo esto en el cual debemos tener todos los mismos derechos y obligaciones dentro de las congregaciones. Entonces, cuando vemos a personas que actúan de una manera diferente a la que actuó el Señor Jesucristo, diferente a la que actuaron los apóstoles y diferente a lo que nos muestra el Evangelio, ese es el problema, que las personas replican más lo que están viendo a lo que está escrito. Y esto nos ha llevado a una decadencia total en el carácter, criterio y pensamiento propio
de cada congregante de las congregaciones. ¿Qué dice la Biblia de esto? La palabra de Dios siempre nos da una base y una meta al cual debemos cumplir. Esto es como una base y una estructura. Ahora, ¿dónde viene esto y por qué nosotros debemos actuar con misericordia, empatía ante las situaciones que viven nuestros hermanos, sobre todo cuando están dentro de nuestras congregaciones? Bueno, la base de este tema viene precisamente del libro del profeta Oseas. Y esto viene en Oseas 6, del 4 al 6, versión Reina Valera, que muchos pues precisamente es la que más leen o lo que más ocupan. Dice de la siguiente manera, versículo 4: ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando nosotros precisamente entendemos esta palabra, podemos comprender y entender que lo que quiere hoy el Señor es que tengamos misericordia uno por los otros. Hay muchas veces que queremos que la palabra de Dios se cumpla en los demás, pero ¿cómo se va a cumplir si nosotros no mostramos precisamente que esa palabra puede ser cumplida? Recuerden, el examen siempre va a ser a nosotros mismos. Si alguien debe juzgar, sea a uno mismo, porque es muy fácil juzgar a los demás, juzgar a sus situaciones, juzgar lo que les está pasando. Pero cuando a uno le pasa es cuando realmente a veces no queremos tocar esos temas. Cada vez que nosotros conocemos más de Dios, o sea, nos fundamentamos más en su obra, en su palabra, en sus evangelios, en sus escritos, vamos a conocer aspectos de Dios que debemos comprender y entender, porque muchas veces nosotros queremos excusarnos con cosas que decimos, no, pero es que la palabra debe ser cumplida así, pero todo tiene un orden y todo tiene un cumplimiento. Queremos justificar nuestros actos con la Biblia. Dios había puesto en su palabra que debía haber misericordia y no tanto sacrificio, que debe haber conocimiento de Dios para que podamos ser mejores y conocer los planes de Dios mejor cada día. Y esto cuando lo vemos a lo largo del tiempo vemos que esto no se cumplió. Y dos versículos importantes que debemos entender de esto es Mateo 9:13 y Mateo 12:7. Cualquiera de ustedes lo puede buscar para que después lo estudie en familia. Pero podemos ver cómo Dios da la dirección, ¿no? Da la base de las cosas que Él quiere que hagamos. Tengan misericordia. ¿Qué fue lo que hizo el ser humano? ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Nos excusamos en tantas cosas. Según nosotros vamos atrás de la verdad, queremos que la obra de Dios se cumpla y muchas cosas que salen de nuestra mente. Pero lo que realmente quiere el Señor es que tengamos compasión unos por otros, que nos entendamos, que nos comprendamos. ¿Por qué? Porque es la actitud que tuvo Cristo. Él muy fácil podía venir a juzgarnos, muy fácil podía realmente juzgar al mundo por sus actos y sus delitos. Sin embargo, Él tuvo misericordia por cada uno de nosotros, dando su vida entera precisamente para que nosotros pudiésemos y podamos ser salvos. Es curioso ver cómo hoy en día líderes, personas o incluso el cristiano común, el cristiano promedio, siempre quiere excusar sus actos, sus dichos, las cosas que hace y las cosas que dice con algún texto bíblico. Y siempre salimos, porque también me ha pasado, no voy a decir que no, con Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y muchas veces nos saltamos la primera parte de esto, nos vamos a la segunda, juzgad con justo juicio. Pero, ¿qué quiere decir este versículo realmente? Bueno, la propia palabra te lo está explicando. No te guíes por lo aparente de la situación. Busca, indaga lo que precisamente está pasando para que tú puedas hacer un justo juicio. En una situación como la que vemos en la serie, en el video, podemos ver que sí, se cometió un error y sí, probablemente es algo que sea escandaloso, pero también debemos comprender y entender que muchas veces es por cosas que están pasando los jóvenes y que eso es la consecuencia de un descuido que hubo antes en sus vidas. Entonces muchas veces queremos atacar y matar al pecador, pero no atacamos al pecado. Y esto es demasiado drástico en nuestras congregaciones porque vemos cómo muchas personas pasan por esto y a últimas se decepcionan de Dios. Y no solamente de Dios, sino de las personas que están representando a Dios. Porque aquí es donde viene lo curioso, mis amados hermanos. Tú y yo somos embajadores, somos colaboradores de Cristo. Por lo cual nuestros actos, nuestras cosas que hacemos, sí influyen y sí afectan a los demás. Hoy en día está la típica frase, porque ya es típica,
donde dice, tú tienes que ver a Dios, no veas al hombre. Y esto, mis amados hermanos, es una total mentira. Ten cuidado con las iglesias, pastores o líderes que te digan esta clase de frases. ¿Por qué? Porque lo único que están queriendo hacer es excusar y precisamente tachar los errores que ellos están haciendo. Como diciendo, bueno, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, yo puedo cometer errores, pero tú tienes que seguir a Dios porque Dios es el fundamento de todo esto. Y aunque esto sí es verdad, nosotros debemos entender que somos un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Por lo cual, nosotros también tenemos que dar muestra de lo que Cristo es. Por eso, Dios dejó encomendado a sus apóstoles, y en este caso a los discípulos, para poder dar muestra de que Dios es real y de que Dios hace una muestra. Entonces, si nosotros juzgamos a todas las personas, ¿cómo vamos a mostrar ese amor, esa misericordia de Dios hacia nuestra vida? Conclusión. Esto, mis amados hermanos, es muy preocupante. Estas cosas que están sucediendo en nuestras iglesias es alertas rojas, red flag que estamos viviendo y que Dios nos está advirtiendo hoy. Porque la meta hace unos años era que precisamente el evangelio, el cristianismo, sea distinto a todos los demás, sea distinto a las sectas, al multinivel o incluso al catolicismo romano, ya que todas estas pues precisamente te juzgan, te tachan, te escrachan, y el enemigo a vencer era precisamente esas instituciones. Pero hoy en día tenemos dos nuevos enemigos que están agarrando fuerza totalmente. El primero, a nivel internacional, es el Islam. En todo el mundo ya está ganando terreno y está creciendo realmente esta religión. Entonces podemos entender que pues realmente esto no va conforme al evangelio de Cristo y no es ni siquiera algo cercano a lo que Dios dejó estipulado. Y el segundo, que también está tomando cada día fuerza, es el ateísmo. El ateísmo es algo que está entrando mucho a la palestra, incluso en redes sociales lo vas a ver demasiado. ¿Por qué? Porque hay muchas clases de ateísmo, pero todas son por una razón. Porque o tuvieron una mala experiencia con Dios, o tuvieron una mala experiencia con las personas que profesaban creer a Dios. De acuerdo con el INEGI, o sea, la institución que regula todas las estadísticas aquí en México, en una estadística tomada desde el año 2010 hasta el año 2020, arroja los siguientes números. Ya mostrados en el 2024, dice que el 72.1% de la población mexicana se identifica como católico, en este caso católico romano. Esto indica una disminución en el número de personas religiosas del país, porque años anteriores había estado en un 77 o 78% incluso de catolicismo romano en el país. Otras afiliaciones religiosas son las estadísticas las siguientes. El 9.5% de la población no tiene afiliación religiosa, o sea, no está adherida a ninguna religión o simplemente no cree. El 9% de la población se identifica como creyente sin afiliación formal o ninguna religión. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas que dicen, yo no necesito una congregación o yo no necesito congregarme para buscar de Dios. Yo puedo buscar de Dios en mi casa, donde sea. Y aunque esto sea verdad, es importante congregarse, porque es donde tú entras a la membresía de Dios para pertenecer al cuerpo de Cristo y poder hacer una función no solamente de oyente, sino de servidor, para que la obra de Cristo siga creciendo. Y de igual manera dice, el 2.1% de la población se identifica como testigo de Jehová. El INEGI incluye a los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones, la luz del mundo, la religión pentecostal, bautista, protestante, presbiteriana, evangélica y cristiana entre las religiones protestantes. Aunque esto no es así porque la mayoría de las ya mencionadas son sectas, pocas vienen realmente de la reforma protestante adecuada y pocas se adhieren realmente a lo que es el cristianismo adecuado evangélico, pero aún así se dan cuenta que somos la minoría. Entonces, dice de igual manera que la evolución de la religiosidad en México, el INEGI ha confirmado que cada vez hay menos personas religiosas en México. En el 2020 alrededor del 77.7% de la población se denominaba cristiana y hoy solamente el 72.1%, lo que habíamos mencionado hace un momento. Ahora, para terminar este video, mis amados hermanos, estas cifras son preocupantes, porque en lugar de adherir a personas a nuestras filas y de poder ayudarlas a seguir creciendo y buscando de Dios, estamos ¿qué haciendo? Sacándolas de las congregaciones. Aunque a veces seamos muy radicales y queramos hablar con la verdad, debemos entender que hay métodos, hay maneras, hay formas de hacer las cosas.
No estoy diciendo que ya no te metas o que ya no le llames la atención a ningún hermano, porque también la palabra nos llama a exhortarnos a nosotros mismos, mejor dicho, entre nosotros mismos, pero debemos entender que es la manera adecuada la que Dios va a apoyar, no nuestra manera y no la manera que nosotros queremos hacer. Entonces, mis amados hermanos, como pueden ver, las cifras nos están dando que hay mucho ateísmo, que hay muchas otras religiones que se están metiendo. Esto es por causa de la hostilidad, la falta de misericordia y falta de empatía que ha habido en las iglesias. Hagamos una retrospectiva en nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer en la obra de Cristo. Queremos seguir siempre así, juzgando, escarchando a los demás, corriendo de nuestras iglesias porque están en pecado, porque no piensan igual que nosotros, o cuándo vamos a ayudarlas a salir de esos hoyos, cuándo vamos a salir nosotros a buscar esas almas que están necesitadas de una ayuda. Tenemos mucho que reflexionar, mis amados hermanos, y yo espero que de verdad puedas reflexionar en esto que hablamos para que más adelante tú seas el que haga la diferencia y no seas el que arroja la primera piedra. Recuerda darle like, suscribirte a este canal, sigue apoyándonos para que podamos seguir subiendo contenido y sin más, que Dios te bendiga, hasta luego.